sobre todo de las aves. Entonces, la hipótesis sucia del origen de la agricultura está relacionado con eso. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se bajó del árbol, pues todas las especies eran silvestres, no domesticadas, y no germinaban como las que conocemos ahora que son silvestres, no germinaban a la voz de újule. Entonces, esta es una teoría, es una hipótesis que se considera sucia del origen de la agricultura. Por favor, no vayan a andar diciendo por ahí quién se las platicó. Prohibido, ¿sí? Pero considérenlo en base a los conocimientos que tienen acerca de los requerimientos, la velocidad, las condiciones para que las semillas germinen. Y ahí me dicen, ¿ok? Bueno, dicho eso, vamos a seguir continuando. Y ayer me quedé justamente en esto, que cuando las semillas llegan al beneficio, vienen mezcladas con diversos materiales, es decir, con malos acompañantes, pues. Residuos de cosecha, terrones, polvo, piedras, corcholatas de caguama, pedazos de bote de tecate, etcétera, etcétera, piedras, insectos muertos. Y dice el de junto, oiga, ¿y nada más insectos muertos? No, también insectos vivos, pues. Y algunos son muy vivos, algunos insectos son muy vivos. Seguramente con esa característica que tienen los de fitotecnia, que están a un paso de ser investigadores consumados, de estar en el Sistema Nacional de Investigadores, cuyo principal característica es la observación. ¿Por qué? Bueno, porque el método científico, que todos ustedes saben al revés y al derecho, empieza con la observación. Entonces, todos los ingenieros de fitotecnia y las ingenieras de fitotecnia, pues tienen muy arraigado el método científico. Y el paso número 1 es la observación. Y seguramente han observado que hay insectos que son muy vivarachos, son muy listos. Es más, soy de la idea que los animales tienen su inteligencia. Que no comprendemos, esa es otra cosa. Pero obsérvenlo. Obsérvenlo en sus pollos, en sus gallinas, en sus perros, en sus pericos, en todo. Obsérvenlos. Por favor, apliquen el paso número 1 del método científico. Observen. Ok, entonces insectos muertos y insectos vivos. Semillas de maleza. Semillas de maleza seguramente, no estoy seguro quién, si el doctor Agustín o el doctor Juan Martínez les platicó acerca de los contaminantes que se conocen como semillas de maleza. Esas semillas de maleza se pueden clasificar como, ojo, semillas de maleza permitidas, bueno, toleradas, esa es una T, y semillas de maleza prohibidas. Aquí aprovecho para contarles un capítulo de una serie que en estas pláticas se incluye. La serie se llama Semillas, Casos de la Vida Real. Repito, la serie se llama Semillas, Casos de la Vida Real. En este primer capítulo voy a narrar lo que me pasó hace tiempo en una reunión con los técnicos del SNICS cuando andaban definiendo la normatividad para las normas de semillas en México. Pues me invitaron. Esa invitación yo la consideré que es un error de tipo 1. Los que sacaron 6 en estadística seguramente recordarán cuáles son los errores del tipo 1. Bueno, entonces, para establecer la normatividad, se llegó a este punto. ¿Cuáles semillas de qué malezas se iban a considerar como toleradas o permitidas y prohibidas? En el grupo de científicos de machuchones que estaban ahí, pues yo era el único que
que por alguna razón, por el error tipo 1, estaba ahí. Y entonces mencioné justamente esto que está aquí. Y había una profesora representante de parasitología y dijo que no, que las malezas, por el simple hecho de ser maleza, obvio, es prohibida. Afortunadamente en el grupo había un representante de las semillas de cal. De cal ahora es parte de Bayer, que antes fue de Monsanto. Había un compañero ahí de los que he echado a perder en el colegio posgraduados. Y él entró en mi defensa. Él dijo que el concepto de semillas permitidas o toleradas y el de semillas prohibidas es un concepto acuñado por la ISTA. Ayer me dijeron que la ISTA es el que controla la calidad a nivel mundial desde 1924, 32 por allá. Entonces, que en el caso de semillas es una nomenclatura aceptada y válida en todo el mundo. Por eso es que existen semillas toleradas y semillas prohibidas. Seguramente que el doctor Martínez o el doctor Agustín les explicaron con lujo de detalle cuáles son las consideradas permitidas y cuáles son las consideradas prohibidas. Alguien se remembrea, se oye feo, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuáles son las semillas prohibidas, de maleza prohibida? Y aquella o aquel que me la contestare será una buena o un buen contestador. Son semillas que pueden tener un parentesco genético. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Otras también es que tienen una similitud muy parecida a la del cultivo de interés. Eso, como dijera la comadre de mi mamá, eso está más mejor. Exactamente. Es eso. Estamos en el módulo 3, colegas. En el módulo 3. Y es acondicionamiento de semillas. Esta clasificación, este agrupamiento entre semillas prohibidas de las malezas y las permitidas o toleradas, está referida justamente a lo que acaba de decir Javier. Está referida a que son prohibidas porque no se pueden separar. Son tan iguales, son tan idénticas que no se pueden separar. Entonces, eso es lo que las hace que estén clasificadas, que estén en la ventanilla, en el cajón, en la gaveta de las semillas prohibidas. Por favor, de aquí para adelante acuérdense de ese detalle. ¿Por qué? Bueno, porque algún día, si Dios los socorre o Dios los castiga, a lo mejor van a tener una empresa, a lo mejor van a ser responsables del acondicionamiento de semillas, y cuando reciban la semilla, cuando hagan lo que hicieron en el laboratorio, el análisis de pureza, algunas semillas van a ser muy parecidas a la semilla en cuestión, a la semilla que están recibiendo. Y si son muy iguales, igualititas, entonces son prohibidas. ¿Y son prohibidas qué? Si son prohibidas se rechazan, no se aceptan en la planta, por la razón que no se pueden separar. ADF, así de fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, las semillas de maleza es eso. Pero también hay semillas de otras especies. Y aquí seguramente les platicaron que las semillas de otras especies, esta se divide en semillas de especies en semillas de la misma especie. ¿Sí? Voy a poner un signo de igual. O semillas de especies diferentes. ¿Sí? Ok. Eso es importante. Bueno, aquí está ya. De otras variedades de especies. Okay. Y semillas deterioradas.
Si ya hicieron la práctica de análisis de pureza, pues seguramente que todo esto ya lo saben. Esto de las semillas de maleza, semillas de otras especies, otras variedades y semillas deterioradas. Entonces, ya no voy a abundar más en eso. Y también semillas fuera de tipo. Todo eso viene junto con las semillas. Y todo eso nos damos color, lo sabemos, lo vemos cuando se hace el análisis de pureza para decidir si la semilla se acepta en la planta o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos esos materiales en general se conocen como contaminantes, son contaminantes y deben de ser eliminados para que la semilla pues esté en condiciones de ir al mercado, de que sea utilizada como tal, como semilla, ¿sí? Y las operaciones que hacen posible el que se eliminen esos contaminantes, ya lo dije, es el beneficio, que también se conoce como procesamiento o condicionamiento. Y también ya dije que es la parte final del proceso de producción de semillas. Y este acondicionamiento, este procesamiento, este beneficio, solo es posible lo que está aquí en rojo. Si hay diferencias físicas entre las semillas y los contaminantes. Si no hay diferencias, pues no se puede. Y como dijera aquel, cuando no se puede, no se puede, y además es imposible. Imaginen que alguno de los rectores, por cierto, ¿cuántos rectores hay? ¿Cuántos rectores amanecieron hoy? ¿Siguen dos o ya hay cuatro? Bueno, imaginen que uno de los rectores les dice, a ver, vamos a hacer una clasificación para efectos de la votación de los chapingueros por el número de orejas. Una clasificación por el número de orejas. ¿Será esto posible? Es probable que no. Es probable que no sea posible hacer una clasificación por el número de orejas. A menos que haya algún compañero que no tenga sus dos orejitas. De manera contraria, esto no es posible. Ahora, desde el punto de vista de los fitotecnistas, los que llevaron genotecnia saben muy bien que las diferencias es la base de la selección. Si no hay diferencias, está complicado hacer la selección. Y cuando digo está complicado, lo que quiero decir es que si no hay diferencias, los genotecnistas, los que generan variedades, tienen las herramientas para generar variación, variabilidad, y entonces iniciar la selección, camino a nuevas variedades. Pero en el caso de semillas, ¿será que eso es posible? Sí, también es posible. Más adelante lo voy a platicar. Bien. ¿Cuáles son las operaciones durante el beneficio? Bueno, el flujo de beneficio, como les dije que se dice en domingo, va a estar en función, obviamente, de la especie, como dice aquí. ¿Sí? Se me hace que este está bonito. ¿Sí? Obviamente de la especie. ¿Sí? Si es, por ejemplo, maíz, o si es cacahuate, o si es lenteja, alfalfa, pues imagina las semillas del árbol de levas. ¿Alguien conoce las semillas del árbol de levas? Si no, por favor lo averigua. Entonces, las etapas, las operaciones, el flujo de beneficio por el que pasa la semilla va a estar en función de la especie. ¿Sí? De la especie. Va a estar en función de las características, la naturaleza de los contaminantes. Y algo que no había mencionado hasta ahora, el contenido de humedad.
Ayer me dieron una lección ustedes acerca de que el contenido de humedad es uno de los indicadores de la madurez fisiológica. Y dije que sí. Y también dije que la semilla, bueno, en general todos los cultivos, sea para grano o para semilla, pero fundamentalmente para semilla, se deben de cosechar inmediatamente después de que alcanza la madurez fisiológica. ¿Alguien tiene idea con cuánta humedad se alcanza la madurez fisiológica? Se va a poner fácil. Además es la única que me sé, hombre. La neta. Maíz. ¿Con cuánta humedad alcanzará el maíz la madurez fisiológica? Ayer me dijeron que el contenido de humedad es uno de los indicadores y yo dije que sí, que efectivamente. Ahora pregunto, ¿con cuánta humedad? Vamos a ver. Ustedes dicen, vamos a medir la humedad como indicador de la madurez fisiológica. Y como dijera la señora de la tele, y ya tienen bien medida la humedad. ¿Con qué niveles de humedad pueden decir con la mano en la cintura o donde mejor se las acomode que ya llegó a la madurez fisiológica? De 14 a 15%, profe. Muy bien. ¿Alguien más? De 30 a 38. Va aumentando. ¿Quién da más? 40, profe. ¿Quién da más? ¿Alguna dama? 18%. 18%. ¿Alguna dama, por el amor de Dios, hombre? 20, 25. No. Bueno, por favor, apúntenlo con letras grandes y bonitas. Bueno, aunque nada más sean grandes, ¿ok? Apúntenlo con letras grandes y bonitas, aunque nada más sean grandes. Con eso me conforme. Maíz y las especies que se le parezcan, apunten, alcanza la madurez fisiológica con contenido de humedad entre 40 y 50%. ¿Todos? Eso, muy bien. Y frijol y las que se le parezcan alcanzan la madurez fisiológica con contenido de humedad entre 50 y 60%. Ya con eso ya sacaron el día. Con eso ya sacaron el día. Porque eso les va a servir de aquí para adelante mucho. Sí, ya dije que cuáles son los indicadores más fáciles, el de la uña, el del dedo, meterla, que salga lechita, está lechoso. Hay una clasificación que seguramente les platicaron los profesores que forman variedades. ¿Cuál es el estado? Lechoso, masoso, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces, el contenido de humedad es importante. Cuando se recibe, se mide el contenido de humedad. Hoy en día las empresas... Profesor, dígame. ¿cuál dijo que era el del frijol? Entre 50 y 60%. Hoy en día, seguramente algunos de ustedes han estado de visita en los viajes esos que hacen, han estado de visita en empresas que cosechan maíz. Y seguramente algunos de ustedes, con ese diente fino que tienen, le han preguntado, oiga, ¿y con cuánto me da cosecha? Si no han hecho esa pregunta, los que todavía van a viajar y se van a encontrar con circunstancias en que les platiquen de la cosecha, pues pregúntenles, a ver qué dicen. Les puedo decir, les puedo asegurar que hoy en día las empresas grandes, las grandes empresas, cosechan el maíz con humedades en torno del 40%. Eso es muy importante. ¿Y por qué será que es importante la madurez fisiológica y que el contenido de humedad sea alto y que eso no importa? Bueno, pues por todo el desarrollo de la agricultura. Ustedes como de fitotecnia conocen bien la historia de la agricultura, la conocen mejor que yo. Lo han escuchado de diferentes voces, de diferentes gargantas, de diferentes profesores.
¿sí? Y el desarrollo de la agricultura, pues ha sido grande. Imagínense la coa, el arado, las máquinas que les mencionaba ayer, en fin. Entonces, hoy en día existen equipos para secar. No es problema el que la semilla tenga altos niveles de humedad. Es problema el manejo, cómo se seca. Ese sí que es problema. Pero hay manera de secarlo, ¿ok? Entonces, las operaciones va a depender de la especie, de las características de los contaminantes y del contenido de humedad que presenten al momento de la recepción. Bueno, no existe un esquema universal para el beneficio. No, no existe. Es decir, uno que diga, este vale para todos. No. No. Cada vez que llega un envío de materia prima a la planta de beneficio, se establece el flujo de beneficio. ¿En base a qué se establece? Pues en base a lo que acabo de decir. En base a lo que acabo de decir. ¿Sí? Eso está mejor. En base a la especie, es ese rollo, ¿ok? Entonces no existe uno que valga para todos. Lo que sí es cierto es que el flujo de beneficio es todo esto. Esta flechita que está aquí, indica que ya viene la semilla del campo. La semilla cuando llegue del campo puede venir en diferente forma. Hoy en día se acostumbra a que sea a granel. En el caso del maíz, en mazorca. Y en el caso del maíz, seguramente lo han visto ustedes, que viene con las hojas, con el totomostle. Todavía, no obstante, todavía en México es posible encontrar que llega ya la pura mazorca sin las hojas. También es posible encontrar que llega el maíz desgranado, pero las grandes empresas, la generalidad es que llegue a granel, en mazorca y con totomostle. Y aquí es la recepción. En la recepción es donde les hacen lo que va a ser ahora en Chapingo y Amero. Lo que ustedes hicieron hace 5, 4 años o 6 años, el examen de admisión. Aquí es donde les hacen el examen de admisión a las semillas. ¿Y qué es lo que les preguntan en el examen de admisión? Bueno, una de las preguntas es el contenido de humedad. Otra de las preguntas es ¿cuántos contaminantes traes? ¿Qué armas portas? Casi como decirle, ¿qué armas portas? Todo eso ustedes lo hicieron en la práctica. Por eso es importante las prácticas. Y por eso es importante que aprovechen el laboratorio de semillas de Chapingo. El laboratorio de semillas de Chapingo, ustedes saben que es para auxiliar la investigación de ustedes, de los profesores, y de todo Chapingo, alumnos y profesores de todo Chapingo, pero también para dar servicio a los agricultores de la región, a los investigadores de la región, y la gente que está en el laboratorio se la sabe de todas. Entonces, pues aprovechen el laboratorio, porque eso es lo que ocurre en la vida real. Entonces, les hacen, por ejemplo, en el caso del análisis de pureza física, aquí lo hacen. Y dependiendo de eso, dependiendo de los resultados, como depende de los resultados del examen de admisión en Chapingo, pues los admiten o no los admiten. Así de fácil. Bueno. Y es todo este flecherío de flechas. Dependiendo de los resultados, a lo mejor le dicen, mándalo a operaciones especiales, o mándalo a prelimpieza, o mándalo a secado, o mándalo a almacenamiento temporal o regulador de flujo. Seguramente ya están ansiando preguntarme, ¿y eso qué diablos es? ¿Eso qué carambas es? Almacenamiento temporal o regulador de flujo. Seguramente ustedes han visto en las empresas que acopian grano, las semilleras también,
que hay épocas pico en el año en que hay camiones parados esperando que les abran la puerta de la planta que recibe el grano, la semilla. Bueno, a veces ocurre que la planta está hasta las manitas, que no tiene más capacidad para estar recibiendo y estar beneficiando. Entonces lo que hace es que se recibe y se almacena de manera temporal. Y también se le llama almacenamiento regulador de flujo, porque justamente se almacena y luego se va dando de manera dosificada para que las máquinas funcionen o trabajen como Dios manda. Entonces es eso. Pero ojo, mucho ojo. Me cae que pongan mucho ojo aquí. Si es esto, almacenamiento temporal, y si la semilla viene, como les acabo de decir, con altos niveles de humedad entre 40 y 50%, hay que tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado, como dice la canción. Ayer hablaban ustedes de la humedad, me dijeron que la respiración, que los hongos y que el Espíritu Santo y que no sé cuántas cosas más. Bueno, eso es muy importante aquí. Entonces también, por favor, con letras grandes y bonitas. Si van a hacer almacenamiento temporal o regulador de flujo, con semillas que tengan humedad en torno o superior al 20%, por favor, por lo que más quieran. No deben de permanecer estáticas, ¿sí? No deben estáticas. Hay que estarlas moviendo, traspaleando de manera constante. Esto todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pregúntenle a algún familiar que se dedique al campo en su terruño, o ustedes ya lo habrán hecho porque le dice su papá o su tío, lo que sea. A ver, hijo, a ver, mija, mueva ahí el frijol, el maíz o el garbanzo, lo que sea. Muévalo. O ustedes mismos lo habrán visto cuando han ido al campo experimental aquí en Chapingo, que de repente en las mañanas, cuando van muy temprano, que alguien mueve las pajas de frijol, lo que está por ahí, lo mueven. ¿Y qué es lo que ven cuando mueven eso? ¿Alguien ha visto qué es lo que se ve cuando se mueve? ¿El frijol amontonado? ¿O la alfalfa amontonada? ¿O el zacate amontonado? Está húmeda la parte de abajo. ¿Pero qué es lo que se ve? ¿Se ve? ¿No sale como un humito? ¿Como un vaporcito? ¿No lo han visto? Que Diosito los castigue si no lo han visto. Bueno, hagan. Pero es cierto lo que dice el colega. Si quieren probarlo, dejen un montón por ahí que vean. En la mañana temprano muévanlo y va a salir vaporcito. Y si le mete la mano va a estar calientito. Ese vaporcito y ese calorcito es producto de Doña Respiración. Doña Respiración, ahí está, echa la raya. Entonces, si eso pasa en el zacate, pues también pasa en las semillas. Y si eso pasa en las semillas, remember lo que platicábamos ayer, se deteriora, porque la respiración requiere sustrato. El sustrato es la comida, pues, y se va a gastar, y se deteriora la semilla. Entonces, por eso es importante que las semillas con contenido de humedad en torno superior al 20% no permanezcan estáticas por más de 12 horas. Hay que estarlas moviendo, pues. También, si la semilla viene con altos niveles de humedad y va a entrar al flujo de beneficio, tiene que pasar primero por prelimpieza. Claro, tomen en cuenta lo que mencioné ayer, dependiendo del tipo de cosecha. Afortunadamente, hoy en día hay máquinas que casi hacen todo. Ayer les comenté que seguramente algunos de ustedes tienen foto en esas maquinonas cuando fueron a un viaje de estudios y la muestran cuando vienen acá a Chapingo. Mira, esa máquina estaba por allá y mira, aquí la estoy manejando. Bueno, esas máquinas tienen todo. Casi que lo único que les hace falta es el niño Dios para estar completas. Esas máquinas ciegan, trillan, pesan, limpian, miden humedad,
todo, casi todo. Con esas máquinas, qué barbaridad, no, pues cualquiera es agricultor, hasta yo, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, a lo mejor si se seca, es necesario prelimpiar. Más adelante les platicaré qué diablos es la prelimpieza. Y repito, todo este flecherío de flechas son las posibilidades, todo este flecherío de flechas son las posibilidades del flujo de beneficio. Después de operaciones especiales, prelimpieza, secado, se va a la limpieza con ciertas características. Después de la clasificación, tratamiento, el pesado, el envasado o aquintalado. El pesado en las semillas se usa como sinónimo de aquintalar, aquintalado. Y el envasado. Y el envasado acaba con la etiqueta. Esa etiqueta que seguro algunos de los profesores anteriores les platicó, ¿sí? Aquí donde se pone. Desde la recepción hasta aquí es el acondicionamiento. Ya esto es otro asunto. El almacenamiento y distribución es otra cosa. Cualquier duda, pregunta, por favor, jóvenes, no se repriman. La recepción. Bueno, ya lo dije. En esta primera operación, fundamentalmente se hace la caracterización de la semilla que se recibe. Recuerden que la semilla que se recibe se conoce como materia prima. La semilla que sale al final es el producto terminado. Entonces, en la recepción se caracteriza la semilla. Y hacen lo que ustedes hicieron en la práctica de análisis de pureza. Semilla pura, no pura semilla. ¿Alguien recuerda qué es semilla pura? ¿Qué se debe entender como semilla pura? Los que hayan hecho la práctica y los que hayan asistido a la plática del doctor Martínez, seguramente que fue el doctor Martínez el que les habló de ese tema. ¿Qué es semilla pura? ¿Están ahí? Jóvenes. Bueno, les encargo que revisen qué diablos es semilla pura. Entonces, se caracteriza la semilla en términos de la semilla pura, los contaminantes, los tipos de contaminantes, porque eso es muy importante. De esa caracterización, ya lo dije, por ejemplo, si viene con semillas prohibidas, pues se va a rechazar la materia prima. Se rechaza. Por eso es importante que se esté conociendo las características de las semillas. ¿Sí? Si no hay problema, pues entonces se acepta. ¿Se acepta con cualquier nivel de calidad física? Sí, sí, claro que sí. Sí, pero para eso es necesario que se esté sabiendo si se tiene el equipo, las máquinas, para eliminar todos esos contaminantes. Por eso, en una diapositiva anterior, cuando dije que se iba a hablar del equipo, las características, las condiciones, cómo se maneja el equipo, etcétera, por eso es importante conocer las características de las semillas y la especificidad de las máquinas. ¿Sí? Ok. Y de las máquinas, pues hay que decir cuál es el orden. Si conocemos, si estamos sabiendo cuáles son las capacidades, el potencial de cada máquina, pues estará en posibilidades de decir cuál es el orden, cuáles son las operaciones, cuál es el flujo de beneficio de las semillas. Lo que estaba en ese flecherío de flechas. Si pasa primero por aquí, por allá o acullá. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esos mismos resultados, imagínense, con esos mismos resultados van a ser de utilidad incluso para definir el lugar que le corresponde durante el almacenamiento. ¿Alguien tiene idea por qué esto? ¿Alguien tiene idea por qué hasta eso es importante?
¿Por qué en base a los resultados podemos decidir qué lugar le corresponde en el almacenamiento? ¿Por qué será? Ustedes han visto, seguramente han observado a los muchachos del Bimbo y a los de Sabritas cuando llegan a surtir a una miscelánea. ¿Alguien ha visto qué es lo que hacen cuando acomodan su mercancía en los estantes de las misceláneas? Por pura curiosidad, ¿alguien ha visto? Sí, Quitan dígame. los productos que ya están próximos a caducar. Ajá. ¿Los quitan? No, profe, los Sí. ponen hasta el frente. Eso, Los ponen adelante, profe, y atrás meten los productos nuevos. exactamente. Muy buena observación, muchachas y muchachos. Seguramente alguno de ellos estuvo aquí antes que ustedes. Exactamente. Bueno, pues en el caso de las semillas hacen exactamente lo mismo. Para eso sirven los resultados de la evaluación que se hace al momento de la recepción. Hágame el favor. Para eso sirve. ¿Y cómo? Bueno, por ahí alguien me dijo ayer, alguno de ustedes, cuando pregunté que cuáles los niveles de calidad fisiológica que acepta el SNICS para la comercialización de la semilla, y me dijeron que 85. Eso quiere decir que si la semilla se cosechó y ya está lista para la foto y va a estar en el almacén, y si ya está muy cerca a 85, pues seguramente que la van a poner casi en la entrada para que el primer incauto que llegue a comprar, él se la lleve. Ojo, todo esto, colegas, todo esto es importante. Por favor, tomen en cuenta que en general hay personas que se sientan y piensan. Hay personas que se sientan y piensan. Y personas que nomás se sientan. Yo soy del segundo grupo. Pero hay que estar atentos a todo lo que nos rodea. Y sobre todo lo que se hace. Ya lo dije en un principio. De todo se aprende. Por todos lados está el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, los resultados de la evaluación al momento de la recepción son muy importantes. ¿De acuerdo? Bueno, el muestreo. Del muestreo no les voy a platicar porque el muestreo ustedes lo acaban de ver y seguramente lo saben mejor que yo. Lo que sí me interesa resaltar es el hecho de hacer el muestreo como Dios manda. Ya veo a Dios mandando. El muestreo se debe hacer, ya veo a Dios dando indicaciones de hacer un muestreo. Ustedes saben, por la estadística, la importancia de hacer el muestreo de manera adecuada. ¿Cuáles son los parámetros, las variables que definen a una población? Estadística general, que la llevaron no sé, en cuarto año, por ahí. ¿Cuáles son los, o desde prepa, me imagino, cuáles son los parámetros que determinan una población? La media, la desviación estándar. Le falta una, que es de las más importantes, pero esas dos le falta. Son como el caso de la Santísima Trinidad, son tres. ¿La varianza? La variancia. Eso.
¿Y cómo le hacemos para obtener una muestra confiable de la población? ¿Qué pasa si queremos tener una idea de una población X? Pues se hace un tamaño de muestra y se aplica y listo. Pero si queremos estar seguros, pues hay que incluir a todos los individuos de esa población, ¿no es cierto? Y seguramente recordarán que en estadística les dijeron que la precisión está en el número o en el tamaño de muestra. Si se quiere aumentar la precisión, aumenten el tamaño de muestra. Y al revés. ¿Sí? Entonces, el muestreo se tiene que hacer como Dios manda. Se tiene que considerar eso. Y recordarán que los muchachos de la ISTA tienen especificado la intensidad de muestreo. Es muy importante la intensidad de muestreo. Y dice que para semillas envasadas de tal tamaño, tantas piquetes, tantas muestras primarias y todo ese rollo que ustedes ya saben más que yo. Y para semillas a granel también. Y aquí les platico una historia, el segundo capítulo de esa serie. Hace tiempo, en Celaya, Guanajuato, una empresa transnacional que vende semillas de hortalizas. Ustedes saben que las semillas de hortalizas son muy caras. Bueno, al lado de su depósito, de su almacén, hubo un incendio. O sea, sus semillas no se quemaron. Pero le reclamaron al seguro para que el seguro pues les pagara daños. Obviamente, como sucede en estos casos, el seguro dijo, pues ¿cómo te va a pagar? Si no se te quemó nada. No, sí, pero es que el daño, las semillas, de hecho todo el rollo de los semilleros, que el deterioro, que la temperatura, todo ese rollo. Y entonces los muchachos del seguro, los dos eran extranjeros. La empresa, un mundial con la sede en Estados Unidos o en Alemania, no recuerdo bien. Total, que una empresa grande. Y la empresa del seguro, pues no cantaba mal las rancheras. También era una empresa internacional. Entonces ahí se agarraron del chongo. Y los muchachos del seguro dijeron, bueno, pues necesitamos a alguien que nos haga una evaluación de la calidad de las semillas. Y sí, adivinaron, colegas. ¿Saben a dónde vinieron? A Chapingo. Y como dicen los corridos, y se fueron de inmediato a Pitotecnia, al laboratorio de semillas, y de ahí les fueron a hacer un muestreo para evaluar la calidad de las semillas en cuestión. Cuando se llegó a Celaya, ya estaban dos personas de la compañía, güeritos, altos, patudos, patones, nomás viendo. A ver si los mexicas sabían hacer la chamba. Y ándale que llegó el momento de hacer un muestreo. Todos han visto cómo vienen las semillas de hortalizas, cómo vienen envasadas. Una porción del almacén estaba en botes, esos botes, sí, ¿no es cierto? En botes. Pero una buena cantidad venía en sobres de diferentes tamaños. Y entonces, en cuanto llegamos, pues ya nos presentamos y lo primero que nos dijeron era, en un perfecto inglés, yo difícilmente hablo el texcocano. Entonces, por ahí un colega que sí mastica el inglés, el traductor, y nos preguntaron que cómo iba a ser el muestreo. ¿Qué responderían ustedes ahora que ya están en la parte final del curso de producción y tecnología de semillas? Véanse ustedes en esa situación, así como dice aquel, ya me veo.
¿qué le responderían a esos güeritos, a ese par de güeritos? ¿Cómo van a hacer el muestreo? Porque, repito, esos son casos, ¿cómo se llaman? Semillas, casos de la vida real. Así se llama la serie. Y ese es un capítulo más. ¿Qué le responderían a la pregunta de cómo se va a hacer el muestreo? Pues se supone que se tiene que hacer se tiene que obtener una muestra representativa, pero ¿Eso? hay muchos métodos de muestreo. Puede ser al azar o se puede tomar, no sé, distintos modelos, pero honestamente de modelos yo no sé, porque nosotros en fitotecnia no llevamos muestras de otras carreras. Ajá. Bien. ¿Alguien más? Sí, estoy seguro estoy, y si no, que me corten la mano o el dedo. Estoy seguro que les platicaron acerca de las normas mexicanas para la certificación de semillas. Y ayer me dijeron ustedes que a nivel mundial, los que se encargan de hacer lo mismo que el SNICS, pero a nivel mundial, son los muchachos de la ISTA. Entonces, en un caso de estos, que es un asunto internacional, al final de cuentas es México contra la empresa, bueno, no es México, es el seguro, pero el seguro contra toda la evaluación. Entonces, en casos de estos, se tienen que tomar en cuenta la normatividad que corresponda. Como internacional, la respuesta que se dio es que se iba a hacer el muestreo de acuerdo a la normatividad de la ISTA. Así se respondió a los güeritos. Los güeritos hicieron gestos. Aprovecho para decir que también los güeros hacen gestos. Hicieron gestos y dijeron, ¿what? Sí, my friend. Vamos a aplicar la normatividad de la ISTA. No, que se haga envase por envase. No, güerito. Estás, pero si rete bien mal de tu cabecita, compañero. ¿Por qué no todo? ¿Por qué no cada envase? Por una sencilla razón. Que envase que se abre queda fuera de la comercialización. Una. Pero la más principal era la que ya mencioné, la normatividad de la ISTA. Por eso empecé diciendo que seguro les platicaron que las normas de la ISTA dice semilla envasada, tantas muestras de tantos envases, semilla a granel, tantas muestras para tantos kilos de semilla a granel. Por favor, échenle una mirada a las normas de la ISTA o a las normas del SNICS. No vaya a ser el diablo que mañana pasado estén en una situación de esta. Total. ¿Sí? Bueno, ellos, los güeros, hablaron a la sede, le dijeron, oye, pues estos mexicas están respondones, nos dijeron que escalaíste, no sé qué tal. Y pues sí, les dijeron, ok, y listo. Entonces, nótese la importancia del muestreo. Por eso, la ISTA tiene esas recomendaciones, y esas recomendaciones se han hecho en base a lo que dijo el compañero que acaba de participar. Seguramente ellos tienen todo sustento experimental para decir el tamaño de muestra que es representativo. Les encargo que le echen una mirada a la normatividad de la ISTA. ¿Sí? Y sí, es justamente para eso. Es una muestra, debe de ser representativa. Y esa representatividad va a estar dada por lo que dije hace rato. Si queremos que sea confiable, pues tiene que ser cierto número de muestras. Si queremos que sea real,
lo que decían los güeros, envase por envase, pero pues eso no se iba a poder. ¿Ok? Bueno. Es importante, ¿por qué? Porque a partir de una muestra se van a hacer inferencias de todo un lote de semillas. Seguramente que, por ejemplo, seguramente que les platicaron cuál es el tamaño de lote para semillas de maíz, porque eso también está especificado por la normatividad. Un tamaño de lote para semillas de maíz es de máximo 40 toneladas. 40 toneladas. ¿Cómo cuántas semillas de maíz habrá de 40 toneladas? ¿Alguien tiene idea? Nada más por fastidiar, hombre. Pero alguien se ha despertado a las horas de la noche, sude y sude, viendo para todos lados, prende el despertador, prende la luz y la 1:30 de la mañana, hombre. ¿Alguien tiene idea como cuántas semillas hay en 40 toneladas de semilla de maíz? Bueno, se lo pongo más fácil. ¿Cuántas semillas habrá en una tonelada de amaranto? O semilla de tabaco. Bueno, estoy seguro que lo saben, colegas. Estoy seguro. Es más, apuesto la beca de todos juntos ustedes, apuesto la beca a que saben. Vamos a ver. ¿Cuántas semillas tiene un kilo de maíz? Eso está convencionado. Eso está convencionado. Seguramente alguno está pensando en contestarme, alguna está pensando en contestarme en que depende, profe, depende, sí, claro. Ya les dije que es importante usar ese terminajo, depende, pero está convencionado. Depende, se imaginan si es maíz, hay un maíz, no recuerdo si es peruano, es argentino, un maíz pesado. A lo mejor es argentino, porque es pesado como ellos. Y contra un maíz de los tibianos en México, el bofo o el cacahuacintle, o si quieren el tamaño cacahuacintle contra el palomero, etcétera. ¿Cómo cuántas semillas hay en un kilo de maíz? Repito, está convencionado. Eso de que está convencionado quiere decir que los que hacen de investigación en maíz, pues se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, de aquí para adelante vamos a considerar tantas semillas en un kilo de maíz. ¿Alguien ha oído por ahí? ¿Alguien ha escuchado ahí en el comedor o en la combi? 4,000 semillas. 4,000 semillas. ¿Alguien más? 2,000. 2,000. ¿Alguien que se vaya a la mitad? Magnífico. 3,000 semillas. ¿Está convencionado? También apúntenlo por ahí. Si alguien se lo quiere aprender para toda la vida, pues tatuaje. Bueno, está convencionado que tiene 3,000 semillas. Ahora sí, ven como si están en posibilidad de saber cuántas semillas hay en 40 toneladas. Bueno, ayer antier les dije que tienen que preguntar. Como de rayo la pregunta que tienen que hacer. A ver. ¿Para qué queremos saber cuántas semillas hay en 40 toneladas? ¿Para qué? ¿Será realmente que es para fastidiar como dice? Pues, ¿puede que? Dijeron la comadre de mi mamá. ¿Cuántas semillas se utilizan en una prueba de germinación? Nótese por dónde los llevo. ¿Cuántas semillas se utilizan en una prueba de germinación? ¿Ya hicieron la práctica de germinación?
los que la hayan hecho. El grupo 3 y el grupo 4 no la han hecho. ¿El resto del grupo ya la hicieron? Jóvenes, Unas 25 semillas con unas 4 repeticiones o 5 repeticiones. bueno, ¿alguien más? Jóvenes, 100 semillas, profesor. ¿cuántas? 100 semillas. 100 semillas. ¿Alguien más? Cuando me conteste 50, ahí le paro. Porque eso también es muy importante. Importantísimo. Porque esto me da pie a que les cuente el siguiente capítulo. El siguiente capítulo que también es muy parecido al anterior. Hace tiempo en el estado de Puebla, ya más años, en el estado de Puebla, hubo un problema. ¿Alguien es de Puebla? De ahí de la zona entre Tepeaca y Tecamachalco. Es decir, adelante de Puebla rumbo a Tehuacán. ¿Alguien es de esa zona? Yo, profe. No sé, Torres, sí, el apellido Torres debe ser de por allá. Bueno, ahí es donde está lo que se conoce como la Pronace. ¿Sí lo ubica? Colega Torres. Ahí por donde está el gran tianguis ahora de Copiastla, hay una parte donde ahora es refrigerados. Esa planta de refrigerados era la planta de Pronace. Según nos platicaron lo que era la Pronace. ¿Sí? Bueno, pues en esa planta de Pronace, en un fin de año, se vino unas tormentas de aquellas como las que cuentan allá por el rumbo, que hicieron el boquerón. Por ahí averigua qué diablos es el boquerón. Y entonces se vino una culebra de agua y levantó el techo de la bodega donde se hacía el beneficio, y eso se inundó. El techo de la inundación es lo de menos. Resulta que las semillas estaban ya listas para cerrar los costales, ¿sí? Coser los costales, los bultos de maíz y ponerle la etiqueta. De tal manera que imaginen que esto ¿sí lo ven? ¿Dónde está la cámara 2, la cámara 3? Imaginen que ese es el costal. Que ese es el costal, ¿sí? Y estaban en el piso. Ya ese es el piso aquí. Este es el piso. Mi mano es el piso. Ahí. Y la semilla llegaba más o menos hasta por aquí así. Hasta por aquí así. Y estaban abiertos. Lo único que faltaba era pasarle aquí la cocedora y ponerle la etiqueta. Todo aquello se inundó. Y el reclamo, de nuevo, la Pronace, pues, fue con la aseguradora. Aprovecho para decirles que todas las actividades productivas se deben asegurar. Alguien dirá, pero es un gasto innecesario. Puede que, pero más vale asegurarlo. Y más vale que no se use, pero es bueno tener el seguro. Total, que fueron. Y pelearon. Y entonces, pues la aseguradora, otra aseguradora, esa sí era nacional, también. Y ahí van aquellos que les platiqué. Y se hizo un muestreo, solamente que aquí era diferente. Estaba en la bodega grande, se estaban las máquinas y conforme estaban procesando la semilla, acababan, la envasaban, la pesaban y repito, lo más faltaba que le pasaran la cocedora. Entonces estaba un costalerío, dijera aquel, un costalerío de costales.
Y ahí, ¿cómo se iba a hacer el muestreo? De tarea les encargo que averigüen cómo hacer el muestreo en esos casos. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, algún día se van a enfrentar a esa situación. Sí. Y entonces, bueno, ahora está la magia del Internet. Ahora está la magia del Internet. Pero bueno, pero lo que voy es a lo siguiente, en relación con el número de semillas. Entonces, resulta que, increíble, que los muchachos del control de calidad de Pronace, ¿qué creen? Sí, adivinaron. Eran sus colegas de antes. Habían estado sentados ahí en fitotecnia, en el laboratorio, antes que ustedes. Entonces, pues sabían cómo se hacen las cosas en Chapingo. Y cuando se compararon los resultados del seguro contra los de Pronace, pues no coincidían. Los de Pronace eran bajos los resultados y los de seguro, o sea, los de la gente de Chapingo, estaban dentro de la norma. Eran buenos resultados. Eso no lo vieron los de Chapingo, pero eso lo discutieron los jefes de la Pronace contra los jefes del seguro. Y el argumento de los colegas de fitotecnia, confieso que me sentí mal. Confieso, la neta me sentí mal. ¿Por qué? Porque no pusieron atención en las prácticas. No se puso atención en la práctica. Las prácticas, lo que interesa es la mecánica. Es el cómo se hacen las cosas. Ya para cuestiones de precisión es otro asunto. Pero las cuestiones de precisión seguramente lo vieron en la parte teórica. Y en la parte teórica se dice, en primer lugar, la evaluación de la calidad fisiológica para efectos del comercio de semillas, ojo, la evaluación de la calidad fisiológica para efectos de la comercialización de la semilla es solamente los resultados de la prueba de germinación. Solo eso. ¿Que hay pruebas de vigor? Sí, hay pruebas de vigor. ¿Que la lista quiere meter? Sí, la lista quiere meter. Pero en México todavía eso no funciona. Mucho menos en aquellos tiempos. Mucho menos en aquellos tiempos. Entonces, no. Ok. Entonces, el argumento era que los valores que se habían obtenido en Chapingo seguramente eran porque se habían hecho las pruebas de germinación con la cantidad de semillas que se hacen en Chapingo. Lo que ustedes me dijeron, 4 repeticiones de 25 semillas. O que 100 semillas. No. Las normas oficiales dicen que debe hacerse el tamaño de muestra para debe ser 400 semillas. Apúntelo por ahí. 400 semillas. Y pueden ser 4 repeticiones, es decir, 8 de 50 o 10. Pero abuelita que tienen que ser 400 semillas. Entonces la importancia del muestreo, toda esta vuelta para hallar la importancia del muestreo, es fundamentalmente eso. Que en 400 miserables semillas recae, valga las comillas, ¿sí? Recae la responsabilidad de representar a la cantidad de semillas si es que el lote es de 40 toneladas. O sea, el lote puede ser hasta de 40 toneladas. Un miserable bote de semillas de hortalizas también tienen que ser 400 semillas para efectos de comercialización. Apúntelo por ahí. Aunque nada más sean grandes las letras, por favor. ¿Preguntas, dudas, colegas?
Bueno, esa es la importancia del muestreo. Algunas de las consideraciones a tomar en cuenta cuando llega la materia prima. En primer lugar, pues la especie, la variedad, o como dicen los de fruticultura, el cultivar. También en los cultivos anuales se usa el término cultivar para referirse a una variedad, especie y variedad. ¿Okay? El origen, ¿de dónde viene? En México no hay mucho problema. En México confieso que no hay mucho problema en cuanto al origen. Hay otros países en donde el mover semilla, sobre todo semilla, entre los estados está en coreano. Es difícil. En México no. Eventualmente puede haber, pero no hay mucho problema. Pero sí es importante, sobre todo por las enfermedades. Pero no solamente por las enfermedades, colegas. No. También puede ser por las semillas de malezas. Una manera de propagar enfermedades, plagas y malezas son justamente las semillas. Por eso es importante los análisis. Por eso es importante los análisis. Y lo que dije ayer, entre más información tengan ustedes, pues como dijera la comadre, más mejor. El productor, generalmente las empresas hoy en día trabajan con agricultores cooperantes y las empresas ya tienen un modo de buscar a los productores. Llegan a los pueblos, a los ejidos, a lo que sea, y ellos tienen la manera de ubicar a los mejores productores. Y a eso le llaman, bueno, los convencen, claro, ponen las condiciones de tal manera que el que les va a producir a ellos, pues asegure un poquito más de ganancia de lo que ganaría sembrando su cultivo de manera local. Hay condiciones, no se los voy a platicar, seguramente por ahí las van a saber. Pero puede decir, bueno, quiero que me incrementes este material, yo te doy esto, y tú haces todo lo que yo te diga. Listo, ok, listo. Es importante identificar el lote en el campo. También los colegas les platicaron la importancia de la contaminación. Dependiendo del tipo de especie, hay tipos de contaminación. También al momento de la recepción, ya lo dije, medir el contenido de humedad. Ya lo dice un colega ayer. O no miento. Lo dijo ayer, pero lo dijo en otro lugar, en la práctica. El contenido de humedad es importante para determinar pago. No vaya a ser el demonio que estoy pagando agua como que si fuera semilla. ¿Sí? Aunque el agua hoy en día es cara, pero no en esas condiciones. Hay que hacer análisis de pureza. Viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? ¿Alguien ha oído por ahí ese término de viabilidad? Colegas. ¿Qué es la viabilidad? Pues es la posibilidad de germinación que va a tener la semilla, ¿no? La posibilidad de germinación. Bueno, ¿alguien más? ¿Edad que tiene una semilla para germinar, profesor? Ajá. ¿Hay alguna diferencia entre viabilidad y germinación? La viabilidad se refiere a que la semilla esté viva, ¿no, profe? Eso. Me cae que así es. Es importante que tomen en cuenta lo que ya mencionaba ayer, que aunque son muy parecidos, pues no es lo mismo un animal que el otro. Se oye feo, pero así dicen allá en el rancho. No es lo mismo buey que vaca. Y aquí también, la viabilidad
es solamente para saber si está vivo o no. Y ahora germinación. Germinación, ¿qué es la germinación? La neta. Seguramente que desde que están en prepa, los que llegaron a Prope, también lo están sabiendo. ¿Qué es la germinación? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de germinación? Colegas. Pues aquí es importante que la respuesta empiece diciendo, pues depende. ¿Cómo que depende? Pues sí, depende. ¿Depende de qué? Pues depende de quién esté hablando de germinación. Seguramente que los que sacaron 6 en bioquímica lo tienen muy presente, que cuando los que le practicaron de bioquímica les dijeron, la germinación fue cuando la semilla reactiva su metabolismo. Reactiva su metabolismo. Para los chicos o chicas que se ganan la vida con la bioquímica, eso es la germinación. La reactivación del metabolismo en la semilla. Echen una mirada a sus apuntes, si es que todavía se acostumbra a hacer apuntes. Ah, pero viene el fisiólogo que estaba justamente al lado del bioquímico y dice, no, hombre, ¿cómo crees? Como se dice ahora, no manches, no. La germinación es cuando se presenta la protrusión, no es protrusión radical. Esa palabreja difícil no es más que cuando la raíz se asoma, cuando la raíz rompe la cubierta de la semilla. Ojo, la cubierta, no la testa. La cubierta. Si alguien osa preguntarme qué es cubierta y qué es testa, se la voy a regresar diciendo que averigüe. Entonces, para los fisiólogos, la germinación es la protrusión radical, que repito, no es más que cuando la semilla rompe la cubierta, cuando la raíz rompe la cubierta de la semilla. Ah, pero viene la definición de los agrónomos de fitotecnia, del norte de la calzada de Chapingo, que no es cualquier cosa, son del norte de Chapingo, los de fitotecnia, al norte de la calzada. Y para los fitotecnistas y para los técnicos de semillas, ¿qué es la germinación? Seguramente que les platicaron, es más, hicieron prácticas ya de germinación y evaluaron plántulas normales y plántulas anormales. Pues, por si no se acuerdan, ahí les va. La germinación es cuando la semilla da origen a una plántula. ¿Alguien que me ayude? Es cuando la semilla da origen a una plántula. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, con todas sus estructuras. Con todas sus estructuras. Los que hicieron prácticas de germinación, seguramente los muchachos de laboratorio, los de la Mateo y Marcela, les dijeron, esas son plántulas normales porque tienen todas las estructuras que va a tener una planta adulta. Y sí, digamos que es una planta nano, una planta chiquita. Entonces, germinación, desde el punto de vista de los técnicos de semillas, es cuando la semilla da origen a una plántula con todas sus estructuras. Entonces, es importante distinguir viabilidad de germinación. Viabilidad es cuando la semilla está viva. Y ya en el caso de germinación, si la semilla germina desde el punto de vista de los bioquímicos y está muy
reactivado su metabolismo y no pase de ahí. ¿Y qué pasa también si la semilla está germinada desde el punto de vista de los fisiólogos? Que aparece la raíz y no pasa de ahí. Entonces, eso, para los fines que se busca en la agricultura, eso, amigas y amigos míos, todos de fitotecnia, eso no es germinación. ¿O sí? Si estoy equivocado, pues díganme para, pues para corregirme. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también hay otra manera, un elemento más para medir la calidad fisiológica de las semillas. Alguien ayer hablaba del vigor, pero eso lo voy a dejar por el momento fuera. Entonces, ¿y por qué eventualmente se mide la viabilidad? Pues solamente para saber si la semilla está viva o no. No vaya a ser que estemos recibiendo semilla muerta. Claro, sabiendo que la semilla esté viva, estamos apostándole a que germine, y a que germine desde el punto de vista de los técnicos de semillas. ¿Ok? Bueno. La cantidad de semilla, cuánta semilla es, cómo viene. Es importante saber cómo viene a granel o envasada para esperar cómo se va a recibir. Las construcciones donde se va a recibir es importante. Seguramente han visto ya en el ranchito. Sí conocen el ranchito, ¿verdad? Sí han ido al ranchito. Y si no, pues todavía tienen tiempo de echarse una vuelta al ranchito. ¿Cómo están ahí ahí en el ranchito hay máquinas de semillas. Más adelante se los voy a presentar por aquí. Más adelante. Y justamente para que vean que es importante esta consideración. Al momento de la reciba, si la semilla viene envasada, debe estar acondicionada el lugar de la reciba. Si viene a granel, pues debe estar el lugar acondicionado para recibir la semilla como tal. O sea, eso es parte de lo que caracteriza a la gente que fue a la escuela. A la gente que fue a la escuela y que le platicaron. No digo que le enseñaron, no. Le platicaron. Que se le quedó o no se le quedó, eso es otro importante, la información. ¿Cuáles son las características que hacen posible el beneficio? El tamaño. El tamaño está dado por 3 dimensiones. Todo mundo lo sabe. Hasta los de la puerta de Chapingo lo saben. ¿Sí? El largo, el ancho y el espesor. Y es importante que uno distinga qué dimensión corresponde a cuál. Imaginen una semilla de soya casi esférica. ¿Cómo le hacemos para saber cuál es el ancho y cuál es el largo o el espesor? Alguien ya con la sopa en la boca, de repente se pregunta, Jesucristo, ¿cuál será el ancho y el espesor de la semilla de soya? Y deja la sopa. Bueno, pues no se compliquen la vida. La mayor dimensión de cualquier objeto, corresponde al largo. La menor dimensión corresponde al espesor. Y la intermedia, adivinaron, al ancho. Entonces, cuando se trata de medir cualquier cosa, eso. Largo, ancho y espesor, y las dimensiones corresponde la mayor al largo, la menor al espesor, y así. Per secula seculorum. La forma de la semilla es otra de las características que se aprovecha para separar las semillas de los contaminantes, de todos los contaminantes. El peso. Soy de la idea que es muy probable que el peso haya sido la primera característica que el hombre utilizó para limpiar sus semillas. Limpiar semillas. Es muy probable. ¿Quién queda vaso? Pues un latido. Me late que así fue, la neta.
Algún día lo platicaremos con más detalle. El color de las semillas. También hay diferencias de color de estas semillas. En maíz, en frijol, en todas las semillas tienen diferencias de color. La textura. También las semillas. Algunas son lisas, rugosas, etc. Y propiedades eléctricas. Esta característica, estas dos características, las dos últimas, la textura, son características, sobre todo la última, nunca las he visto que se usen a nivel comercial. La textura sí un poco, pero estas 4 primeras son las que más se usan. Sobre todo la primera y la tercera. ¿Ok? El equipo de las operaciones especiales. ¿Cuáles son las operaciones especiales? Operaciones especiales son todas aquellas en que la semilla no puede entrar directamente a las máquinas para que se limpien o se clasifiquen. Es el caso del maíz, es el caso de los pastos, es el caso del arroz, de la cebada, que hay que quitarle, en el caso del maíz, pues hay que quitar el cariópside de la mazorca, del olote. En el caso de los pastos, los aristas, las glumas, etc. Entonces, para el caso de operaciones especiales, está las que ustedes deben de conocer muy bien, desgranadoras. La que les presento aquí es una desaristadora. Esto que está aquí es una desaristadora. ¿Sí? Esta desaristadora ahí está. Este pico que está aquí le llaman martillo. Aquí, ese es un rotor. Haz de cuenta que es un cilindro que gira hecho de raya. Y aquí, en esta parte de aquí, en esta camisa de aquí, está su contraparte, otros martillos. El martillo de aquí, esta camisa, está aquí. Cuando esto gira, hecho de raya así, ¿sí? Entre estos, imaginen aquí que está haciendo esto, ¿sí? Unos son los fijos, digamos que esos son los fijos y esos son los que giran. Entonces, entre los dedos, entre los martillos, agarra a la mazorca y desprende el cariópside del olote. En el caso de las aristas, los agarra justamente y le quita las glumas o las aristas. Eso es lo que hace. El principio de las desgranadoras, de las trilladoras, de las desaristadoras, el principio es la fricción. Seguramente algunos de ustedes han visto cómo se desgrana el maíz en casa o cómo se desgranaba antes. Yo recuerdo todavía que lo desgranaba a mano, agarraba la mazorca y hacía esto. Ya después a alguien se le ocurrió que con el mismo olote se podía hacer. Ya después a alguien se le ocurrió, el que estaba al lado, juntó muchos olotes y hizo una desgranadora. Y ya después hicieron las máquinas. Ese es el desarrollo histórico del avance tecnológico en la agricultura. Entonces, esa es una desaristadora. Y aquí está lo que les acabo de mencionar. Esta es una desaristadora que está en el colegio de graduados y aquí está la olotera. Es solamente como referencia de que sirven para lo mismo, para operaciones especiales. ¿Sí?
Y la que sigue es una despulpadora. Esta despulpadora seguramente ustedes la han visto en algún lugar. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto por ahí? ¿Alguien se ha tropezado con ese maquinón? Sí son de Chapingo ustedes, ¿verdad? ¿O le estoy Sí, hablando? ¿Ah? Bueno. Mientras lo piensan en dónde está ese equipo, ya vi la idea de las clases. Les comenté ayer, les comenté que me gustaría que de preferencia, porque sí, estoy sabiendo que el lunes y martes de la semana que viene a la otra, ya me va a faltar público. Entonces les comenté que vieran la posibilidad de que 2 días a la semana siguieran siendo a esta hora, pero 2 días a la semana, para completar, fueran en la mañana, en el día, pues, que ustedes me den la hora. Entonces, por favor, piénsenlo, y si no, pues mientras le seguimos así. Si no, pues, ¿cuándo regresan los que salen de viaje?